1. Competitividad aduanera. Principios de la Ley General de Aduanas y del Servicio Aduanero. Objetivo de la sesión. Objetivo: comprender y identificar el rol de la SUNAT como administración aduanera, así como sus funciones, facultades y potestades. Comprender y identificar los principales principios que rigen la Ley General de Aduanas. Rol de SUNAT Aduanas. SUNAT: facilitar el comercio exterior, facilitar el comercio exterior, seguridad de cadena logística, lucha contra el contrabando, fomentar el cumplimiento tributario, facilitar cumplimiento tributario, control, fiscalización y control. Actores de la facilitación y comercio exterior, SUNAT Aduanas: operadores de comedor exterior, instituciones privadas que participan en el comercio exterior, entidades del Estado que intervienen en el comercio exterior, autoridades portuarias, nacionales, puertos, aeropuertos. Aduana. Definición. El término de aduana es de origen árabe y deriva de la palabra ad-dibona, que significa registro de cuentas. En la Edad Media, la aduana era paraje desde donde se colocaba una persona fisga o registra todo cuanto pasa. Control de dinero. Definición moderna: organismo público que tiene como fin velar el cumplimiento de la normativa de la persona, transporte, mercancía que traspasa la frontera nacional, que se puede dar desde dentro del territorio nacional hacia el exterior, desde el exterior del territorio nacional hacia el exterior. Aduana. Las aduanas son entidades administrativas del Estado que tienen dos componentes. Las aduanas son entidades administrativas del Estado que tienen dos componentes principales: componente fiscalizador, componente de recaudatorio. Definición: la mercadería es todo bien tangible que puede ser objeto de comercio de los hombres. Muestra: legislación nacional considera mercancía bien pueden ser objeto de régimen, operación y destino aduanero. Tráfico de mercancías por aduanas: toda mercancía que entra y sale del territorio nacional, cruza las fronteras nacionales, recibe un tratamiento específico según el fin, se origina a su salida y cruce de la salida de ingreso de las fronteras nacionales. Mercancía es lo que se denomina tráfico de mercancía por aduana. Funciones de aduanas respecto a las mercancías. Las funciones de las aduanas respecto a las mercancías son: supervisión de la mercancía que traspasa su frontera, denominación la mercancía que traspasa su frontera, las funciones de aduanas respecto de mercancías son: la supervisión de la mercancía que traspasa sus fronteras, la denominación de transmercancía que traspasa su frontera, el registro de la mercancía que traspasa frontera, el cobro de derechos arancelarios de mercancía que traspasa la frontera. ¿Qué es la Ley General de Aduanas? Decreto Ley número 1053. Norma principal que regula el quehacer aduanero y donde detallan las principales instituciones jurídicas vinculadas a la actividad de comercio exterior y de ingreso permanente y salidas de mercancía desde hacia el territorio nacional. Normativa de la Ley General de Aduanas. Decreto Ley número 1053. Decreto Supremo 010-2009. Decreto Legislativo 1235. Estructura de la Ley General de Aduanas. Ley General de Aduanas. Reglamento. Regulaciones emitidas por la Administración Aduanera SUNAT. Tabla de sanciones. Normas complementarias. Por ejemplo, arancel
aduanas, normas sobre valoración, reglamentación y tipos de manaje de casa, normas suplementarias. Por ejemplo, Código Tributario, Ley 27.444, Registro Sanitario. Principios de la Ley General de Aduanas. Facilitación comercio exterior, artículo 4 de la Legislación General de Aduanas. Cooperación, intercambio de información, artículo 5 de la Legislación General de Aduanas. Participación de los agentes económicos, artículo 6 de la Legislación General de Aduanas. Principios de la Ley General de Aduanas. Gestión de calidad, uso de estándares internacionales, artículo 7 de la Legislación General de Aduanas. Buena fe y presunción de veracidad, artículo 8 de la Ley General de Aduanas. Publicidad, artículo 9 de la Legislación General de Aduanas. Sección 2. Operadores de comercio exterior y administradores de concesionarios de los puertos, aeropuertos, terminales terrestres. Objetivo de la sección. Objetivo 1. Comprender quiénes son considerados operadores del comercio exterior. Objetivo 2. Explique la importancia de los operadores en el tráfico de mercancías por aduanas. Operadores de comercio exterior. Un operador es cualquier persona natural, jurídica, interviniente o beneficiaria por sí solo o por otro a los regímenes aduaneros previstos de decreto legislativo sin excepción alguna. Almacén aduanero, empresa servicio postal, empresas servicios de entrega rápida, almacenes libres, beneficiarios, material de uso aeronáutico, dueños de consignatarios, otras partes naturales y jurídicas, despachador de aduana, transportista, agentes de cámara internacional, almacén aduanero, aduanas. Operadores del comercio exterior. ¿En qué lugar puede funcionar? En las circunstancias, suscripciones aduaneras, de acuerdo con la autorización que otorga la Administración Aduanera. Operadores de comercio exterior. Para ser autorizados deben cumplir con los requisitos previstos en la Legislación General de Aduanas y su reglamento. Contar con RUC, no tener condiciones de no habido. Los plazos de autorización serán determinados por la Administración Aduanera en las regulaciones que emita. Operadores de comercio exterior. Garantía. Para respaldar cualquier de sus obligaciones generales en el ejercicio de sus funciones, deberá ser solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, realización inmediata, sin beneficio de ejecución. No debe contener cláusulas que limiten o restrinjan las condiciones su ejecución ni consignas, anotaciones en dorso. No podrán tener montos inferiores a los establecidos en el presente reglamento. Deberán ser renovados anualmente antes de su vencimiento de los 30 primeros días calendarios de cada año. Cuando se renueva, reponga, adecue la Administración Aduanera, aplica automáticamente suspensión de acuerdo a expuesto artículo 194 de la ley, artículo 18, 19 y 20 del reglamento. Operadores de comercio exterior. Registro ante la Administración Aduanera, artículo 16 y 17. Deben registrar ante la Administración Aduanera y los representantes legales, despachadores oficiales, auxiliares de despacho, que intervienen en su representación personal y habitualmente en los trámites gestionados de la Administración Aduanera. Operadores del comercio exterior. Obligación general, artículo 16, número de la legislación aduanera. Facilitar a la autoridad aduanera las labores de reconocimiento, inspección y falsificación. Proporcionar, exhibir, entregar información documental requerida.
Comparecer ante las autoridades aduaneras cuando sean requeridos. Llevar los libros, registros y documentos aduaneros. Permitir el acceso de sistemas de control y regionales para las acciones de control aduanero. Operadores de comercio exterior. Obligaciones generales. Conservar documentación, registros durante 5 años. Comunicar a la Administración Aduanera el nombramiento y revocación del presente legal y de los auxiliares. Cautelar la integridad, las medidas de seguridad colocadas a verificar por las autoridades aduaneras. Otras que se establecen en el reglamento. Sesión 3. Régimen tributario aduanero. Objetivo de la sesión. Objetivo: comprender la naturaleza del régimen tributario aduanero. Obligación tributaria. La obligación tributaria, que es de derecho público y es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por la ley, que tiene por objetivo cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. En artículo 1 del Código Tributario. Sujetos de la obligación tributaria aduanera. Artículo 139, Legislación General de 1053. Contribuyente. Sujeto activo, acreedor tributario, Estado. Sujeto pasivo, contribuyente, responsables solidarios, dueños consignatarios, entidades públicas, agentes de aduanas, concesionarios postales. ¿Cuál es el concepto de deuda tributaria? En el monto que el deudor tributario, dueño de consignatario, debe pagar al acreedor de Estado como consecuencia de nacionalización, importación para el consumo de una mercadería de procedencia extranjera, oferta de pago, impuestos destinados al consumo definitivo en el territorio nacional. Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria aduanera nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. A diferencia del resto de las obligaciones contenidas en vuestro Código Civil, no nace de un acuerdo voluntario, sino como consecuencia de haberse verificado un hecho imponible. Nacimientos de la obligación tributaria aduanera. La importancia del consumo en el traslado de las zonas de tributación especial, zonas de tributación común, transferencia de mercancías, importación con exoneración o inafectación. La administración temporal para reexportación en el mismo todo y admisión temporal para perfeccionamiento pasivo. Fecha de numeración de la declaración, fecha de presentación de solicitud, fecha de presentación de solicitud de transferencias, fecha de numeración de declaración en la que se solicitó el régimen. Composición de la deuda tributaria aduanera. Composición de la deuda tributaria aduanera, registro de importación para el consumo. La deuda tributaria aduanera está constituida por derechos arancelarios y demás tributos, y cuando corresponda por las multas y los intereses. Componentes de la deuda tributaria aduanera. Inicialmente está compuesta por el tributo. Si el tributo se deja de pagar, genera un segundo componente que se determina interés moratorio. Si se deja cumplir determinadas obligaciones, las cuales constituyen infracción tributaria, estas son sancionadas con multa. También integrada esta parte de la deuda tributaria aduanera. Si la multa no se paga, de inmediato genera intereses moratorios. Si el deudor pide facilidades de pago y estas consentidas de las facilidades generen intereses compensatorios. Tributos, multas, deuda tributaria aduanera, intereses moratorios,
compensatorios. Determinar la obligación tributaria aduanera. Determinación de la obligación tributaria puede realizarse mediante autoliquidación del contribuyente responsable, liquidación por la SUNAT. Determinación de la obligación tributaria aduanera consiste en verificar realización, hecho, generar obligación, identificar deudor, señalar base imponible, cuantía de los tributos. Exigibilidad de la deuda tributaria aduanera. Se entiende por exigibilidad como el momento de pedir del cual acreedor tributario está representado en la SUNAT está legalmente facultado para requerir al deudor tributario aduanero el pago de la deuda aduanera. Exigibilidad de la deuda tributaria aduanera. En la importación para el conjunto bajo despacho anticipado a partir del día del calendario siguiente términos, la descarga y despacho excepcional a partir del día del calendario alguien a la fecha numeración de la declaración. El traslado de mercancía de zonas de retribución especial, zonas de tributos común y en la transferencia de las mercancías importadas con exoneración y inafectación tributaria a partir del día siguiente de notificación, liquidación por las autoridades aduaneras. En la admisión temporal para exportación, el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo a partir del siguiente del vencimiento plazo autorizado, autoridad aduanera para la conclusión. Garantías. BCP, aduanas, garantías aduaneras. Carta de fianza bancaria, nota de crédito negociable, póliza de caución, certificación bancaria, paraje, prenda hipoteca, garantía en efectivo. Referencia entre la inafectación y exoneración. La inafectación presupone la realización del hecho imponible por encontrarse fuera del ámbito de aplicación de tributo. La exoneración se da cuando, pese a que el hecho imponible se ha realizado, no existe obligación de pago. La exoneración puede definirse además como exclusión de hecho imponible del campo aplicación impuesto cuando naturalmente tal hecho estará comprendido dentro de dicho campo. Sección 4 y 5. Potencial y control aduanero, ingreso y salida de mercancías. El objetivo de la sección objetivo 1, comprender la potestad y el control aduanero en peligro, la salida de mercancías. Objetivo 2, explicar el proceso de ingreso y salida de mercancías. ¿Qué es la potestad aduanera? Potestad aduanera, conjunto de facultades de la SUNAT para controlar ingresos, permanencia, traslado de salida hecha desde el territorio aduanero, aplicar y hacer cumplir las normas. Mercancías, personas, medios de transporte. Artículo 106, 105. Potestad aduanera. En ejercicio de la potestad aduanera podría disponer la ejecución de acción de control ante aduana, despacho de la mercancía con posterioridad a su levante antes de una salida del territorio aduanero. Potestad aduanera. Ejemplos del ejercicio de la potestad aduanera. Efectuar acciones de control, registrar personas, equipajes, mercancías y medios de transporte, inspeccionar la carga almacenada, inmovilización, descarga,
desembalaje, verificación, reconocimiento, colocar marcas en los precintos, la obtención de análisis sistemático, la información que está disponible para el público acerca de la competencia y las tendencias del mercado. ¿Qué es el control aduanero? El control aduanero, definición del control aduanero la encontramos en el artículo 2 de la Legislación General Aduanera y se define como conjunto de medidas adoptadas por la Administración Aduanera con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera de cualquier otra disposición cuya aplicación o ejecución es de competencia responsabilidad de este. El control aduanero, quienes se encuentran sometidos al control aduanero, las personas, las mercancías, los medios de transporte. Se encuentran sometidos al control aduanero las mercancías, los medios de transporte que ingresan y salen del territorio aduanero, se encuentran o no sujetos a pago de derechos impuestos. El control aduanero de las personas. Se encuentra sometida al control aduanero las personas en las siguientes situaciones. 1. Si se interviene directo indirectamente a las operaciones de comercio exterior. Si ingresan, salen del territorio aduanero. Si poseen, disponen información, documentos, datos relativos a las operaciones sujetas a control aduanero. Si en su poder encuentran las mercancías sujetas a control aduanero. El control aduanero de las mercancías. La descarga, desembalaje, inspección, verificación, aforo, auditorías. Imposición, sellas de marca, presunto otros, establecer rutas de tránsito, custodia de traslado, de almacenamiento, vigilancia, monitoreo, otras acciones necesarias. Control aduanero, mercancías, disponer acciones de inmovilización o incautación, requerir el acceso de libros, documentos, archivos, sistemas, entre otros. Requerir comparecencia de deudores, tributarios, operarios o terceros. Suspensión del despacho cuando hay una oportunidad. Etapas del control aduanero. Manifiesto, ingreso, medios de transporte, descarga, almacenaje. Después del despacho. Antes del despacho y despacho. Acciones de control. Después del despacho. Fiscalización posterior, auditorías, inspecciones, revisiones de gabinete. El despacho. Selección de canales de alertas para el despacho y movilizaciones. Territorio aduanero. Parte del territorio nacional que se aplica la legislación aduanera. Sus fronteras coinciden con el territorio aduanero nacional. Artículo 54 de la Constitución Política del Estado. El territorio del Estado. Suelo, subsuelo, dominio marítimo y espacio aéreo que cubre el mar adyacente y sus costas. Su hecho, subsuelo hasta 2.000 millas. Territorio aduanero, zona franca. Parte del territorio nacional, mercancías se consideran como si no estuvieran en el territorio aduanero o afecta de los tributos de importación. Territorio aduanero. Zona primaria y secundaria. La circulación del territorio sometida a la jurisdicción. Cada aduana se divide en zona primaria y zona secundaria. Territorio aduanero. Zona primaria. Recintos, espacios acuáticos terrestres destinados a la autorización para operar en desembarque, embarque, movilización, depósito, oficinas, lectores o dependencia destinada al servicio directo de una aduanera, aeropuertos, predios, caminos habilitados, otros casos de extensión, zona primaria. Territorio aduanero. Zona secundaria. Lugar donde
Con el territorio aduanero nacional excluida la zona de primaria aduanera, es decir, aquellos lugares no habilitados. Territorio aduanero, zonas de secundaria, lugar físico del territorio aduanero nacional, excluida de la zona primaria aduanera, es decir, aquellos lugares habilitados por la autoridad aduanera para pasar Por lo tanto, las mercancías nacionales o de preferencia extranjera bajo control aduanero que deban transitar por estas zonas deben estar acompañados de los documentos respectivos. Jurisdicción y competencia. Las intendencias de aduanas tienen jurisdicción sobre determinadas circunstancias territoriales dentro del territorio. Conocen, resuelven actos aduaneros y sus consecuencias, incluso procesos de despacho aduanero. Despacho tradicional. Venta de 6 días. Naranja, 7 días. Rojo, sin incidencia, 8 días. Rojo sin incidencia, 11 días. Operadores, UNAP. Por arribo, por post arribo. Promedio de días. Punto de llegada, terminal almacenario. Promedio de 3 días. Agente de aduanas. Promedio de 1 día. Agente de aduanas. Promedio verde, 0 días, naranjas días, rojo, incidencias rojo y incidencias días. Transmisión del manifiesto, control la llegada de la nave, nota de tarja, control y salida del puerto, tarja al detalle, envío de DUA, distribución, asignación de canal. Aforo, revisión, control de salida. Transportistas aduaneros, EPM, transportista, transporte temporal, agencia de aduanas, agencia de importador, aduanas, control de salida, control temporal. Ingresos de mercancías. Transmisión, manifiesto de la carga de ingreso. Artículo 103, Decreto Legislativo General. El transportista o su representante en el país deben transmitir hasta antes de la llegada del medio de transporte, en medios electrónicos, la información se dé manifiesto de cara y la toma de aumentos a la rama de plazo establecido en el reglamento. Transportista y su representante en el país deben transmitir hasta antes de la llegada del medio transportista en que los medios encontrados, carga, formación, manifiesto y carga, los demás documentos, la forma de plazo establecido en el reglamento, salvo que la administración aduanera cuente con dicha información. Ingresos de mercancías. El transportista y su representante del país debe transmitir electrónicamente a la administración aduanas siguiente, según corresponda. Manifiesto de carga que entrega detalles del lugar y el ingreso de la carga, tránsito para otros atentados, así como cobranzas
Los documentos de transporte relaciones, contenedores vacíos desembarcan en el puerto de destino, relación, pasajeros, equipajes, tripulantes y sus efectos personales, lista de provisiones a bordo, lista de armas, municiones, lista de plásticos. Relaciones, contenedores vacíos, contenedores desembarcan en el puerto de destino, relaciones, pasajeros, equipajes, tripulantes, efectivo personal, lista de la provisión de bordo, lista de armas, municiones, lista de narcóticos, entre otros, está personal. Ingresos de mercancía, capítulo 2 de la llegada de medios de transporte, artículo fecha y hora de llegada. Las compañías de transportes y representantes de comunican y autorizan aduanas hasta la fecha la llegada de medio de transporte registro aduanero de la forma del plazo establecido en el régimen. Fecha y hora de la llegada. Las compañías y transportistas o sus representantes, comunicación y la autoridad aduanera, la fecha y hora de la llegada del medio de transporte, el término aduanero de la forma para establecidos, salvo que la administración aduanera cuente con la dicha información. Ingreso de mercado. Ingreso de mercado. Capítulo 3. La descarga y entrega de mercancías. Artículo 86 de legislación. Transmisión de baja, entregas de las mercancías. El grupo que llega al transportista es responsable de la transmisión de la nota de tarja y en la forma plazo es de reglamento. Transmisión de la tarja. Entregadas a las mercancías en el punto de llegada, transportistas respaldados por la transmisión de cada tarja en regla plazo establecido en él. Salidas de mercancías. Capítulo 2. Salida de medios de transporte. Artículo 125 de la legislación aduanera 1053. Fecha de término. El transportista o su representante o el país deben comunicar a la autoridad aduanera la fecha y término de embarque de las mercancías en forma y plazo establecido en el reglamento. Artículo 1102. Fecha de término del embarque. El transportista o su representante en el país debe comunicar. Ya. Acá nomás. Muchas gracias. Comunicar a la autoridad aduanera fecha del término de embarque de las mercancías en la forma de plazo establecido, reglamento, salvo que la administración aduanera cuente con la dicha información. Ahí le entra la papa ya. Lectura ahora. Proceso de despacho aduanero. Se solicitó destinación, anticipo,
15 días antes del arribo, sin requisitos canal de control antes de la llegada. Urgente solo por ciertos tipos de mercancías, casos 15 días antes del arribo, 7 días después de descarga. Excepcional, 30 días después del ingreso de depósito temporal previo a su importación. Los estudiantes expondrán el proceso de salida de mercancías y medios de transporte aduanero. Título 2 de 120 de la instrucción aduanera. Asimismo, deberán buscar, leer, copiar e interpretar, explicar las siguientes definiciones: aforo, carga consolidada, comiso, despachador aduanero, despacho aduanero, destinación aduanera, embalaje, montaje, incautación, inmovilización, levante. Manifiesto de cargas, nota, tarjas, puntos de llegada, recargas, reconocimientos, producto de compensador, término de descarga, usuario, aduanero, notificación, zona, reconocimiento. Otros aspectos contenidos en la nueva Ley General de Aduanas, Ley 1053. Obligaciones administrativas: concesionar en los puertos, aeropuertos, terminales terrestres y de almacenes aduaneros. Se debe proporcionar a la autoridad aduana instalaciones y infraestructuras idóneas para el ejercicio de su potestad. Verificación de declaraciones: reconocer, examinar físicamente las mercancías, los documentos que las sustentan. Exigir declarante que presente otros documentos que permitan concluir con la conformidad del despacho. Tomar muestras de análisis para el examen por memorizado de las mercancías. Verificación de declaraciones: si la autoridad aduanera dispone de reconocimiento físico de las mercancías, debe realizarse en las zonas designadas por la administración aduanera en la zona primaria. Agilización del levante: la autoridad aduanera dispone de las acciones necesarias para que se medida la posible mercancía puedan ser de libre disposición dentro de 48 horas siguientes al término de la descarga. Requisito: presentación de la garantía global previa numeración anticipada de la declaración. Requisitos para el levante: transmitir el manifiesto de carga antes de la llegada del medio de transporte, numerar la declaración antes de la llegada del medio de transporte, contar con toda la documentación requerida por la legislación aduanera para el despacho de la mercancía, que no haya dispuesto sobre la mercancía una medida preventiva o la suspensión del despacho. El reconocimiento físico de oficio se genera cuando el despachador aduanero no se presenta al reconocimiento físico programado por la administración aduanera, por lo que el administrador del área designa por la administración aduanera dentro de la zona primaria debe poner en disposición de la autoridad aduanera participar en el citado acto de reconocimiento físico. Levante y retiro de mercancías: la entrega de la mercancía parece previa comprobación, ya que haya concedido el levante. De ser caso, no exista inmovilización dispuesta, hay inmovilización dispuesta por la autoridad aduanera. Asignatura trimestre académico 2019. 6. Prendas de aduanas y disposición de las mercancías. Objetivo de la sesión: objetivo comprender qué constituye la prenda aduanera. Objetivo 2, explicar. Se pasaron. 2. Explicar qué es el abandono ilegal, comiso, adjudicaciones, remate, entre otros aspectos comprendidos en la Ley General de Aduanas. Se señala que las mercancías se encuentran bajo potestad aduanera,
en gravados con prendas legal garantía, la deuda tributaria aduanera de tasas de servicio y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley de reglamento. ¿Cómo debería regularse? Primero, debe exigir una obligación firme definida de aduanas, pues para que haya garantía tiene que haber obligación principal. Segundo, la mercancía debe encontrarse a disposición de aduanas, es decir, no contar con un levantamiento autorizado que permita la libre disposición de las mercancías. Abandono. El abandono es una institución aduanera que permite a la administración apoderarse de las mercancías extranjeras que, no habiendo ingresado al territorio aduanero, no ha concluido su trámite de despacho conforme con los procedimientos establecidos, pudiendo como ello consecuencia disponer de ellas conforme a ley. Tipos de abandono de mercancías. Abandono legal. Aduanas adquiere la propiedad de la mercancía importada por disponer de ella, de acuerdo a la ley, por haber vencido los términos establecidos para su desaduanamiento. Abandono voluntario. Es la manifestación voluntaria del dueño o consignatario de la mercancía a abandonar la mercancía a favor del Estado, siempre y cuando sea aceptable por la administración aduanera. Causales de abandono legal. Se produce abandono legal a favor del Estado cuando las mercancías no han solicitado destinación aduanera en el plazo de 30 días desde la descarga de la mercancía. Si han solicitado destinación aduanera pero no han culminado su trámite dentro del plazo de 30 días siguientes a la numeración. Abandono legal previo destinación. Abandono legal posterior a la destinación. Disposición de las mercancías, situación de abandono comiso. Las mercancías en situación de abandono legal voluntario y los que han sido objeto de comiso serán rematadas, adjudicadas, destruidas y entregadas al sector competitivo de conformidad con lo previsto del reglamento. Recuperación de mercancías en abandono legal. El dueño consignatario podrá recuperar su mercancía situación de abandono legal, pagando la deuda de tributos y además gastos por corresponder. Antes, aduana efectivice la disposición de la mercancía de acuerdo al establecido por el reglamento. Del remate de las mercancías. Función, administración, mantener una custodia de los bienes incautados, embargados, comisados, efectuados en remate los mismos cuando allá proceda la ejerción de sus funciones. El remate es una forma de disposición de las mercancías en virtud del cual las aduanas pueden subastar las mercancías abandonadas, decomisadas con la finalidad de recuperar los ingresos públicos que hubiera generado de haberse efectuado un despacho normal. El remate es una forma de extinción de la obligación tributaria aduanera, artículo 154, por lo que su ejecución permite al declarante librarse de su obligación impositiva respecto a la mercancía en abandono. La adjudicación. El procedimiento y una PGS 15 define la adjudicación como el procedimiento mediante el cual la administración entrega las mercancías a una entidad del Estado y una institución asistencial educativa sin fines de lucro, dentro de ella las instituciones religiosas. Adjudicación de las mercancías en abandono, comiso y administrativo. Adjudicación de las mercancías en el marco de la ley y delitos aduaneros. De la entrega al sector competente, la administración aduanera pondrá en disposición del sector competente las mercancías restringidas que se le encuentren en situación de abandono legal, abandono voluntario y comiso. La destrucción. La SUNAT procederá a la destrucción de mercancías que se encuentren en la situación de abandono legal o comiso. Las contrarias, la soberanía nacional, lo que
atenten contra la salud y medio ambiente, la moral o el orden público, lo que se encuentra bendecidas o mal estado, los cigarrillos, los licores, lo que deben destruidas según opinión del sector competente, otras mercancías señaladas por decreto supremo referendando por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sección 7. Infracciones, sanciones, régimen de incentivos para el pago de multas. Objetivo de la sesión. Objetivo: comprender qué constituye la infracción tributaria aduanera. Objetivo 2: aplicar qué incentivos en los que se puedan acoger al pago, el no pago multas. Seguridad jurídica. En materia de infracciones y sanciones, la infracción debe estar prevista en la ley antes de su realización. No procede aplicar sanciones por interpretación extensiva de la norma. Se determina forma objetiva. Infracción, sanciones. No se aplican intereses ni sanciones cuando la administración tributaria haya tenido duplicidad de criterio de la aplicación de la norma. Cuando por un mismo hecho que ocurra más de una infracción, se aplicará la sanción más grave, concurso de infracciones. Concurso de infracciones tributarias. Si el artículo 168 tuvo Código Tributario más, cuando por el mismo hecho se incurrirá más una infracción, se aplicará sanción más grave. Administrativas. Si el artículo 230 Ley 27/4, cuando una misma conducta califique con más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que pueda exigirlas de las demás responsabilidades establezcan las leyes. Infracción aduanera. Cualquier infracción o delito con estatus, disposiciones regulatorias que la aduana sea responsable, aseguran cumplimiento, incluyendo la OMA. Evadir, intentar evadir el pago de derechos arancelarios, impuestos, flujos, mercancías. 2. Evadir, intentar evadir cualquier prohibición, restricción que estén sujetas al mercado. 3. Recibir o intentar recibir cualquier reembolso, subsidios u otro desembolso al cual no tiene derecho legítimo. 4. Intentar obtener en forma lícita algún beneficio que perjudique que los principios y las prácticas de competencia legal en negocios, principios. Para que un hecho se califica como infracción aduanera, este debe estar previsto como tal en las leyes previamente en su realización. No procede aplicar sanciones por interpretación excesiva de la norma. Determinación de la infracción. La infracción será determinada en forma objetiva y podrá ser sancionada administrativamente, con multas, comisos de mercancías, suspensión, cancelación o inhabilitación para ejercer actividades. Aplicación de sanciones. Las sanciones se aplicarán de acuerdo con las tablas aprobadas por el Decreto Supremo y serán vigentes la fecha en que se cometió la infracción. Cuando no sea posible establecerlas, las vigentes a la fecha es que la Administración Aduanera detectó infracción. Multas a los operarios, comercio exterior, despachadores de aduanas, dueños, consignatarios, los transportistas, los agentes de carga internacional, la empresa de servicios postal, empresas de servicios rápidos, los almacenes, los beneficiarios materiales de uso aeronáutico. No comuniquen el nombramiento, renovación, representante legal auxiliar de un despacho. Violen las medidas de seguridad colocadas, verificarlas por las autoridades aduaneras. No presentan logística necesaria, impidan las labores de reconocimiento, inspección
impidan el acceso a su sistema de informáticos. No cumplan con los plazos para efectuar embarque de tránsito, no transbordo, rancho o nave de provisiones a bordo. No proporcione, exhiban, entreguen información, documentación requerida dentro del plazo establecido por aduanas. No comparecer ante la autoridad aduanera cuando sea requerido. No llevar libros, registros, documentos sigilos o que lo lleven incompletos, desactualizados, sin cumplir con las formalidades aduaneras. Multas a los despachadores. Presentar documentos con datos erróneos respecto al dueño consignatario. Destinar la mercadería sin contar con los documentos exigibles, carezcan de requisitos legales, formulen declaración incorrecta e incompleta de las mercancías, no consignen o consignen erróneamente declaración de códigos aprobados de aduanas. Estos realizan correcta liquidación de entre los tributos. Asignen una subpartida nacional incorrecta por cada mercadería. Declara si existe excedentes en los tributos y recargos. Despachadores, multas de los despachadores. No consignen erróneas casa sería la declaración de los datos del régimen aduanero precedentes. Número más de declaraciones para la misma mercancía sin que previamente haya sido dejado sin efecto el anterior. No conservar durante 5 años toda la documentación original de los despachos realizados. Destine mercancías prohibidas. Destine mercancías de importación restringidas sin contar con la documentación, cuando la misma no la cumpla con las formalidades previstas para su aceptación. Régimen incentivo para el pago de multas. 90% si se subsana antes de cualquier requerimiento de notificación de la administración formulado por medio. 70% si fue notificado y requerido por la admisión y se subsana la infracción. 60% si se subsana la infracción después del inicio de una acción de control extraordinaria, antes de su, durante y después del despacho, pero antes de la notificación de la solución de multa. 50% si se subsana después de la notificación de la resolución de multa y antes del inicio del procedimiento de la cobranza coactiva. Requisitos para su acogimiento. ¿Qué es la infracción? Se encuentra subsanada. Que el infractor cumpla con cancelar la multa. La cancelación supone la subsanación de la infracción. Cuanto esto sea posible, efectuarla. Que la multa no haya sido material de fraccionamiento y aplazamiento tributario general a partir. Que no provengan un recurso impugnatorio o solicitud de devolución que haya sido resuelto de manera desfavorable. Pérdida del régimen de incentivos. Se procederá al cobro del monto rebajado más los intereses y gastos correspondientes cuando se presenten recursos impugnatorios o solicitudes de devolución posteriores contra las multas hayan acogido a este beneficio, salvo que estos se refieran a la aplicación del régimen incentivos. Infracciones excluidas del régimen de incentivos. Artículo 192, inciso A, memoral, incluso inciso B, numerales 2 y 7, inciso C, numerales 9 y 10, inciso D, numerales 6, inciso numeral 2, inciso F, numerales 1, 2 y 4, inciso I, numerales 6, inciso I, numeral 6, último párrafo del artículo 197. Errores no sancionables, error de transcripción, error de codificación. Sección 8 y 9. Regímenes aduaneros, regímenes de importación para el consumo. Objetivos de la sesión. Objetivo, comprender los regímenes aduaneros. Objetivo 2, explicar la importancia del régimen
de la importación para el consumo. En el tratamiento que se da, que se recibe las mercancías cuando entran, salen del territorio aduanero con el fin de usado, consumida de manera temporal, permanente. Regímenes aduaneros, decreto de ley, importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para la exportación del mismo estado, exportación definitiva, exportación temporal para la reimportación del mismo estado, perfeccionamiento, admisión temporal para el perfeccionamiento activo, exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, drive-up, reposición de las mercancías en franquicia, depósito, tránsito, transbordo, reembarque, otros regímenes aduaneros. Importación, régimen de importación, concepto de importación. Es el régimen mediante la SUNAT Aduanas, hoy SUNAT, autoriza el ingreso legal de mercancías provenientes del exterior para ser destinadas al consumo en el país. Regímenes de importación. Importar para el consumo, reimportación, el mismo estado. Asimismo, temporal para la reexportación en el mismo estado. Importancia para el consumo. Definición. Permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo. Derechos arancelarios, además, pago garantía. Derecho arancelario y demás propuestas. Pago garantía. Despachos arancelarios. Además, más impuestos aplicables, descargas y multas, cumplimiento, formalidades, obligaciones aduaneras. ¿Dónde está la Margarita? Margarita, desácala que entra. Acá es bajar de ahí. Importancia para el consumo. Importancia de zonas de tratamiento aduanero especial. Se consideran nacionalizadas solo respecto a dichos territorios, para ser consideradas nacionalizadas. Legislaciones vigentes del país, pago de cuenta tributario, pagos para su consumo. ¿Es necesario RUF para importar? Va a cocinar, ¿no? Las personas naturales que realizan en forma ocasional importaciones en mercancías cuyo valor FOB por operación no exceda de $1,000 americanos, siempre que registren hasta 3 importaciones anuales como máximo. Las personas naturales que por única vez en un año calendario importen mercancías cuyo valor FOB exceda los $1,000 americanos, siempre que no supere los $3,000 americanos. Los miembros acreditados del Servicio Diplomático Nacional o extranjeros, así como funcionarios de organismos internacionales, en ejercicio de sus derechos establecidos en las disposiciones legales, destine sus vehículos y menaje de casa. Las personas naturales que realicen tráfico fronterizo al amparo de los reglamentos, convenios internacionales vigentes, hasta por la cantidad o monto establecido en aquellos. Los sujetos que reciban envío de paquetes postales de uso personas y modalidad del despacho. Despacho anticipado. Se destina la mercancía dentro del plazo de 15 días calendarios anteriores de la llegada de medio transporte vencido. Este plazo somete al despacho excepcional, debiendo
Despachador aduana solicitar rectificación de la DUA. Despacho de urgente. Se destina la mercancía control el plazo de 15 días calendarios anteriores a la llegada del medio de transporte hasta 7 días. Calendarios. Computadoras a partir día siguiente término de la descarga. Despacho urgente. Despacho excepcional. Se destina la mercancía dentro del plazo de 30 días. Calendarios imputados a partir del día siguiente término de la descarga. Despacho excepcional. Transportista, agente de carga. Transportista, agente de la carga interna. Transportista temporal, transmisión, la llegada, descarga de traslado, término de descarga, transmisión y recepción. Canal de control, levanta aduanero, disponibilidad, documentario, recepción físico, SUNAP. Número DUA, pago 2. Despacho anticipado, DUA anticipada, pago garantía y canal de control. Arribo, punto de llegada, levante, 2 para pago de la garantía, canal de control, manifiesto carga provisional, nota de tarja, al detalle, comunicación llegada, autorización, descarga, despacho anticipado, trámite antes de la llegada de mercancías máximo 15 días, permite al transportista transporte directos de mercancías, almacenes, aplicarles la importación para el consumo de admisión temporal. Depósito, tránsito, transbordo, regulación de 15 días de la regulación de la descarga, sino de multas. Despacho urgente. Agente de aduana, transportista arribo, depósito temporal, ingreso, recepción, SUNAP, levante. Transmisión, retiro, traslado, DUA antes, después de la llegada, antes de 15 días calendario, después de 7 días calendario. Despacho urgente. Trámite similar, despacho anticipado, control aduanero al mínimo necesario, plazo de regulación 15 días. Beneficiarios, envíos de urgencia, envíos de socorro. Proceso de despacho aduanero. Pre-arribo, post-arribo. Envío de la DUA, garantía. Revisión de documentos, reconocimiento de falso, conclusión, transmisión de manifiesto, control electrónico de la llegada, control de descarga, control de salida, libre exposición, física, escanear, despacho excepcional urgente, despacho anticipado, despacho excepcional, despacho urgente. Importancia para el consumo, documentos utilizados. ¿Qué nos señala el reglamento artículo 60? DUA, DAN. Documentos de transporte, facturados, documentos equivalentes de contrato. Documentos seguro de transporte cuando corresponda. Importancia para el consumo, documentos utilizados. DUA, formato A. Documento de transporte, factura original, documento equivalente, contrato. DUA, formato B. Hoja de autoliquidación original, 5 copias. DUA, formato C. Certificación de origen. Póliza de seguro para importador si no se ha tomado el seguro. Calificación, autorizaciones según corresponda, carta de crédito y otro título valor, autorización especializada para los casos de mercadería restringida, trámites para la mercancía, importación para el comercio, trámites para la importación del comercio, ingreso de la zona primaria, numeración DUA, cancelación de la DUA, establecimiento de canal de control, revisión documentaria, recomendación físico, confirmación electrónica del despacho, levante. Ingreso a la zona primaria,
La mercancía arriba al territorio aduanero, el transportista presenta el manifiesto de carga y demás documentos que se corresponda. Con la carga ingresa a la zona primaria. Número de la DUA. El despachador transportista de manera electrónica la DUA, la autorización aduanera. Despachador transporte electrónicamente autoridad aduanera. Válida número de liquidaciones de la deuda. Numeración de la deuda. Contiene los datos generales del régimen operación aduanera solicitada. Al despacho de los datos en serio, en caso de demás series, se utiliza en el formato A1. Información referente a la modalidad, forma, transacción comercial de las mercancías solicitadas al despacho como importación definitiva. En casos más serias, se utiliza en el formato B1. Se consigna los datos de liquidación C, la deuda tributaria aduanera. Además, se utiliza los regímenes que requieran cancelar o garantizar los tributos. Importancia para el consumo. Con la transmisión electrónica se envía los siguientes información: subpartida nacional, descripción de la mercancía, código del país de origen, con la información debida de la autoridad aduanera. Pueden aclarar inconformidad o conformidad. Cancelación de la DUA. Dentro del plazo de la ley se cancela la DUA. Despacho normal, despacho anticipado, derechos arancelarios, tributos internos, derechos de antidoping, derechos compensatorios. Las formas de cancelación de la DUA son pago directo, pago en cheque, pago electrónico. Establecimiento del canal de control. La cancelación de la DUA es registrada en SIGAP. Despachador. Cancelación de la DUA, SIGAP. Válida, asigna, canal de control. Autoridad aduanera, canal, control verde, control naranja, canal de control rojo. Revisión documentaria. Para los canales de control naranja y rojo, los documentos son presentados con un sobre en un contenedor. La autoridad aduanera especifica y genera un JEP. La revisión documentaria concluye conformidad, inconformidad. Reconocimiento físico. Para el canal de control rojo se efectúa 24 horas al día, sábado y domingo, feriados. Se realiza en presencia del dueño y despachador, del responsable de almacén. El criterio del reconocimiento físico es lo aleatoriedad. Reconocimiento físico. El despachador se presenta en el almacén aduanero para que especifique la especialista realice el reconocimiento físico. El especialista de aduanas verifica los documentos concluidos y reconocimiento físico. Especialista ingresa los datos del sistema. Confirmación electrónica de despacho. Es una facilidad que otorga la autoridad aduanera para facilitar el reconocimiento físico de realizar de manera recolativa. Se solicita el reconocimiento físico del portal postal de la SUNAT. Solicitud confirma. Al finalizar, el especialista registra en su sistema de resultados de su gestión en el almacén aduanero. Puede ser resultados de reconocimientos físicos. Resultado de reconocimiento físico. Reconocimiento físico efectuado con la autorización levante. Reconocimiento físico, notificación. Se presentó reconocimiento físico pero no efectuó. No se presentó el reconocimiento físico. Notificación sin realizar reconocimiento físico. Base imponible. La base imponible para el cálculo de los tributos que gravan la importación lo constituye el valor SIP. Este valor obtiene de la suma de valor de FOB más seguros más flete. En caso que no haya contratado seguro, se aplica la tabla de porcentaje promedio de seguros aprobados mediante la resolución emitida por la SUNAT. Los derechos arancelarios y demás impuestos que se correspondan a aplicar serán los vigentes a la fecha nacimiento de la obligación tributaria aduanera. En todos los casos se aplicarán el tipo de cambio vigente.
Tributos aplicables a la importación para el consumo. Tributo, derechos arancelarios, tributos internos, otras imposiciones aplicables. Tributos aplicables a la importación para el consumo. Derechos arancelarios, derechos de valor sobre la tasa, derechos específicos a salvaguardar. Tributos internos, impuestos selectivos al consumo, impuestos generan a las ventas, impuestos a la promoción municipal. Otras imposiciones aplicables. Derechos antidoping, derechos compensatorios, percepciones anticipadas del IGB. Derechos arancelarios de valores. Derechos arancelarios, alícuota por base imponible. Alícuota es el porcentaje o unidad monetaria que va a gravar la importación de una mercancía. Base imponible, monto respecto a lo cual se va a aplicar a la cuota o efecto determinada tributo. Liquidación de los tributos. FOB, valor de mercancía, seguro, se aplica sobre el valor FOB, flete, costo de transporte, valor CIMA, igual base imponible. A, B, valor CIP, alícuota, porcentaje, sobre tasa, valor CIP, alícuota, porcentaje, y C, valor CIP, IGB, 6%, IPM, 2%. Derechos específicos se calcula sobre los precios spot. Total tributos, liquidación de tributos, FOB, valor de mercancías 15.000, seguro se aplica valor FOB 5.000, flete, costo de transporte 7.000, valor CIP, base imponible 16.200. AB, valor CIP, alícuota 6%, 972, sobre tasa, valor CIP, alícuota, y C, valor CIP, C, 1.717, IGB, 16, valor CIP, 3022, IPM, valor CIP, ABC, CD, 368. Derechos específicos se calculan sobre el precio FOB. Procedimiento de importación para el consumo. Despachador aduanero, SIGAP, bancos, cancelación, recepción, aduana de despacho, revisión de entidad depositaria, revisión documental, reconocimiento físico, despachador de aduana, inicio, DUAN, SIGAP, banco cancelación, recepción, revisión documentaria.